Capítulo 10. Dos hombres en una barca. Prácticamente nadie, ya fueran propietarios de viviendas, instituciones financieras, agencias de calificación, reguladores o inversores, había previsto lo que está ocurriendo. Devin Sharma, presidente de Standard Poor's, testimonio ante la Cámara de Representantes estadounidense, 22 de octubre de 2008. El Papa Benedicto XVI fue el primero en predecir la crisis del sistema financiero global, declaró el ministro de Economía y Hacienda italiano, Giulio Tremonti. La predicción de que una economía indisciplinada se desplomaría según sus propias reglas puede encontrarse en un artículo escrito por el cardenal Joseph Ratzinger en 1985, declaró ayer Tremonti en la Universidad Católica de Milán. Bloomberg News, 20 de noviembre de 2008. Se había imaginado el mercado de las hipotecas basura como un gran juego de tira y afloja financiero. De un extremo de la cuerda tiraba la maquinaria de Wall Street, que hizo los préstamos, empaquetó los bonos, reempaquetó los peores de dichos bonos en CDO, y luego, cuando se le terminaron los préstamos, creó préstamos falsos de la nada. Del otro tiraba su noble ejército de vendedores en corto que apostaron contra aquellos préstamos. Los optimistas contra los pesimistas, los fantasiosos contra los realistas, los vendedores de permutas de impago crediticio contra los compradores, lo incorrecto contra lo correcto. La metáfora resultó apropiada hasta un momento dado, hasta ese momento. Pero ahora la metáfora eran dos hombres en una barca, atados por una cuerda, luchando a muerte. Un hombre mata al otro y lanza su cuerpo inerte por la borda, solo para descubrir que a continuación es él quien se ve arrastrado al agua. Vender en corto en 2007 y ganar dinero con ello era divertido, porque nosotros éramos los malos de la posición corta, decía Seisman. En 2008 era todo el sistema financiero el que estaba en peligro. Nosotros manteníamos una posición corta, pero ya no querías que el sistema se desplomara. Es como si estuviera a punto de ocurrir el diluvio y tú fueras Noé. Estás en el arca. Vale, tú estás bien. Pero no te sientes feliz contemplando el diluvio. No es un momento feliz para Noé. A finales de 2007, las apuestas de Front Point contra las hipotecas basura habían producido unos beneficios tan espectaculares que la empresa había duplicado el tamaño de su fondo, pasando de poco más de 700 millones a 1.500 millones de dólares. En el momento en que se hizo evidente que habían ganado una fantástica suma de dinero, tanto Danny como Vinny quisieron cobrar sus apuestas. Ninguno de ellos había llegado nunca a confiar plenamente en Greg Lippmann, y su desconfianza se extendía incluso al fantástico regalo que éste les había hecho. Jamás le compraría un coche a Lippmann, decía Danny, pero le compré permutas de impago crediticio por valor de 500 millones de dólares. Vinny sentía una preocupación casi kármica por ganar tanto dinero en tan poco tiempo. Aquella era la operación de nuestra vida, explicaba. Si hubiéramos renunciado a la operación de nuestra vida por codicia, yo me habría matado. Todos ellos, incluido el propio Eisman, pensaban que este era, temperamentalmente, la persona poco menos que perfecta para juzgar operaciones a corto plazo. Era emocional y actuaba emocionalmente. Sus apuestas contra los bonos hipotecarios basura eran para él algo más que meras apuestas. Casi las consideraba ofensas. Cada vez que la gente de Wall Street trataba de argumentar, como a menudo hacían, que el problema de los préstamos basura se debía a la mendacidad y la irresponsabilidad financiera de los estadounidenses normales y corrientes, él replicaba, sí, hombre, es que una mañana toda la población estadounidense se despertó y dijo, venga, voy a mentir en mi solicitud de préstamo. Vale, la gente mintió, pero mintieron porque les dijeron que lo hicieran. El agravio que alimentaba su apuesta no se refería a todo el sistema financiero, sino a las personas que lo dirigían, quienes lo conocían mejor o debían conocerlo. La gente de las grandes firmas de Wall Street. Era algo más que una disputa, decía Eisman. Era una cruzada moral. El mundo estaba patas arriba. Los préstamos basura que constituían la base de su apuesta carecían de valor, argumentaba. Y si los préstamos carecían de valor, los seguros que ellos poseían sobre dichos préstamos no podían hacer sino subir. De modo que conservaron sus permutas de impago crediticio y esperaron a que aumentara el número de préstamos objeto de impago. Vinny y yo habríamos hecho 50 millones de dólares y ganado 25 millones, decía Danny. Steve hizo 550 millones y ganó 400 millones. La búsqueda del tesoro había revelado una larga lista de empresas expuestas a préstamos basura. El 14 de marzo de 2008, ellos habían vendido en corto las acciones de prácticamente todas las entidades financieras vinculadas de algún modo a aquella maquinaria abocada a la catástrofe. Nosotros estábamos posicionados para el apocalipsis, explicaba Eisman. Pero en el fondo de nuestra mente estaba siempre la pregunta, ¿y si el apocalipsis no se produce? El 14 de marzo, aquella cuestión resultaba discutible. Desde el momento en que los fondos de cobertura subprime de Bear Stearns se habían desplomado, en junio de 2007, el mercado estaba cuestionando el resto de Bear Stearns. Durante la última década, como todas las demás firmas de Wall Street, Bear Stearns había aumentado el tamaño de las apuestas que hacía, utilizando hasta el último dólar de su capital. En solo los últimos 5 años, el apalancamiento de Bear Stearns había pasado de 20-1 a 40-1. El de Merrill Lynch había pasado de 16-1 en 2001 a 32-1 en 2007. Morgan Stanley y Citigroup estaban ahora en 33-1.
Goldman Sachs parecía la más conservadora, con 25-1, pero por entonces Goldman tenía una habilidad especial para disfrazar lo apalancada que estaba en realidad. Para llevar a cualquiera de aquellas firmas a la bancarrota, lo único que hacía falta era una ligerísima disminución del valor de sus activos. La pregunta del millón resultaba ser, ¿qué eran dichos activos? Hasta el 14 de marzo, la bolsa había concedido a las grandes firmas de Wall Street el beneficio de la duda. Nadie sabía qué pasaba dentro de Bear Stearns o Merrill Lynch o Citigroup, pero allí había estado siempre el dinero de los inversores inteligentes. Ergo, sus apuestas tenían que ser apuestas inteligentes. Pero el 14 de marzo el mercado cambió de opinión. Aquella mañana, Eisman había sido invitado casi sin previo aviso por Mike Mayo, un destacado analista bancario del Deutsche Bank, para hablar ante una sala llena de grandes inversores. En un auditorio de la sede central del Deutsche Bank en Wall Street, se había programado que Eisman interviniera antes que el expresidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, y junto con un famoso inversor llamado Bill Miller, que casualmente tenía más de $200 millones en acciones de Bear Stearns. Eisman, obviamente, consideraba demencial que alguien enterrara sumas tan enormes de dinero en cualquier firma de Wall Street, y a Greenspan lo veía casi como alguien despreciable, lo cual resultaba significativo. Creo que Alan Greenspan pasará a la historia como el peor presidente de la Reserva Federal, decía cuando se le daba la más mínima oportunidad. Que mantuviera los tipos de interés tan bajos durante tanto tiempo es lo de menos. Estoy convencido de que él sabía lo que ocurría en el mercado subprime y lo ignoró, porque que se jodiera el consumidor no era su problema. Me compadezco de él porque es en realidad un tipo inteligente que se equivocó básicamente en todo. Apenas había un personaje importante en Wall Street al que Eisman no hubiera insultado o tratado de hacerlo. En un evento público celebrado en Hong Kong, después de que el presidente de HSBC hubiera afirmado que las pérdidas de su banco en el mercado subprime eran moderadas, Eisman había levantado la mano y le había dicho, en realidad, usted no se cree eso, ¿verdad? Si toda su cartera está jodida. Eisman había invitado a su oficina al analista de Bear Stearns, Jan Sinha, que defendía una visión alcista del mercado subprime, y le había sometido a un interrogatorio tan despiadado que más tarde un vendedor de Bear Stearns había llamado para quejarse. Jan está molesto, le dijo. Dígale que no lo esté, le respondió Eisman. Lo hemos pasado bien. A finales de 2007, sin embargo, Bear Stearns había invitado a Eisman a una cálida y confusa charla de su nuevo presidente, Alan Schwartz. Navidades con Bear, llamaron al evento. Schwartz habló a su audiencia de lo desquiciado que estaba el mercado de bonos basura, ya que nadie en él parecía ser capaz de ponerse de acuerdo sobre el precio de cualquier bono dado. ¿Y quién tiene la culpa?, saltó Eisman. Eso es lo que ustedes querían. De ese modo podían estafar a sus clientes, a lo que el nuevo presidente replicó. Yo no quiero buscar culpables. ¿A qué peces gordos de Wall Street insultaba Eisman? Era algo que dependía únicamente de con qué peces gordos de Wall Street se permitía a Eisman entrar en contacto. El 14 de marzo de 2008, le invitaron a participar en un debate con uno de los mayores y más famosos inversores alcistas de los bancos de Wall Street, además del ilustre expresidente de la Reserva Federal. Era un día de gran actividad en los mercados. Había rumores de que Bear Stearns podía estar teniendo problemas, pero puestos a elegir entre observar los mercados y observar a Eisman, Danny Moses, Vincent Daniel y Porter Collins no se lo pensaron dos veces. Seamos honestos, decía Vinny, optamos por la diversión. Era como un combate a Lee Frazier. ¿Por qué no ibas a querer estar allí? Así que se dirigieron al combate con Ali, pero se sentaron en la fila de atrás, dispuestos a esconderse si hacía falta. Eisman se sentó en una larga mesa con el legendario Bill Miller. Este habló durante unos 3 minutos, explicando lo acertado de su inversión en Bear Stearns. Y ahora es el turno de nuestro inversor bajista, dijo Mike Mayo, el anfitrión, Steve Eisman. Eso es lo que he venido a defender, respondió Eisman. Miller había dado su pequeña charla sentado. El evento estaba concebido más como una mesa redonda que como una conferencia, pero Eisman se encaminó al estrado, advirtiendo la presencia de su madre en la tercera fila, pero ignorando a sus socios al fondo, junto con la veintena de personas a las que sus socios habían avisado. Entradas gratis para un combate a Lee Frazier. Eisman se lanzó a una disección implacablemente racional del sistema financiero estadounidense. ¿Por qué esta vez es diferente? Era el título de su conferencia, aunque en ese momento todavía no estuviera claro que se proponía hacer algo tan formal como dar una conferencia. Estamos sufriendo el mayor desapalancamiento de la historia de los servicios financieros, y esto va a seguir y seguir y seguir, dijo. No hay más solución que el tiempo. Tiempo para afrontar el dolor. Al levantarse Eisman, Danny se había hundido en su silla instintivamente. Siempre existe la posibilidad de una situación embarazosa, decía Danny, pero es como ver un accidente de coche. No puedes no mirar. A su alrededor, los hombres se encorvaban sobre sus Blackberries. Era evidente que querían oír lo que Eisman tenía que decir, pero el mercado de valores les distraía del espectáculo. A las 9:13, cuando Eisman ocupaba su lugar en la mesa, Bear Stearns había anunciado que había recibido un préstamo de JP Morgan. 9 minutos después, mientras Bill Miller explicaba por qué era tan buena idea tener acciones de Bear Stearns,
Alan Schwartz había emitido una nota de prensa. Bear Stearns ha sido objeto de una multitud de rumores con respecto a nuestra liquidez, empezaba diciendo. Liquidez. Cuando un directivo decía que su banco tenía un montón de liquidez, eso significaba siempre que no la tenía. A las 9:41, más o menos en el momento en que Ace se dirigía al estrado, Danny vendió algunas de las acciones de Bear Stearns que Eisman, de manera bastante extraña, había comprado la noche anterior a $53 la acción. Habían ganado unos cuantos pavos, pero seguía resultando desconcertante que Eisman las hubiera comprado pese a las objeciones de todos los demás. De vez en cuando, Eisman hacía alguna operación a corto plazo de tamaño banal que contradecía por completo todo aquello en lo que creían. Tanto Danny como Vinny pensaron que en ese caso el problema era la afinidad de Eisman con Bear Stearns. Eisman identificaba como el lugar donde invertir a la firma más odiada de Wall Street, famosa sobre todo por su total indiferencia con respecto a la buena opinión de sus competidoras. Él siempre decía que Bear Stearns nunca podría ser adquirida por nadie, porque la cultura de la firma nunca podría ser asimilada en ningún otro sitio, contaba Vinny. Creo que veía algo de sí mismo en ellos. La esposa de Eisman, Valerie, tenía su propia hipótesis. Es ese extraño antídoto que él tiene a su teoría de que el mundo va a estallar, decía. De vez en cuando se presentaba en casa con una posición larga totalmente extraña. Fueran cuales fuesen los orígenes psicológicos del repentino impulso de Eisman, la tarde anterior, de comprar unas cuantas acciones de Bear Stearns, el caso es que Danny estaba encantado de haber terminado con el asunto. Eisman explicaba ahora por qué el mundo iba a estallar, pero sus socios solo escuchaban a medias, porque el mundo financiero estaba estallando ya. En el momento en que Steve empezó a hablar, contaba Vinny, las acciones empezaron a caer. Mientras Eisman explicaba por qué nadie en su sano juicio tendría las mismas acciones que él había comprado 16 horas antes, Danny garabateaba a toda prisa mensajes de texto a sus socios. 9:49. ¡Dios! Bear, a 47. Si el sistema financiero estadounidense parece un esquema circular Ponzi, es porque lo es. 9:55. Bear, 43. Final. Los bancos de Estados Unidos solo están empezando a enfrentarse a sus problemas con los préstamos masivos. Por ejemplo, yo no tendría un solo banco en el estado de Florida, porque creo que todos ellos podrían irse a pique. 10:2. Bear 29 final. Las clases altas de este país han destruido este país. Jodida gentuza. Construís un castillo para estafar a la gente. Ni una sola vez en todos estos años me he tropezado con una persona en una gran firma de Wall Street que tuviera una crisis de conciencia. Nadie ha dicho nunca, eso está mal. Y a nadie le ha importado nunca una mierda lo que yo tuviera que decir. En realidad, Eisman no pronunció estas últimas frases aquella mañana, solo las pensó. Y él ya sabía lo que estaba pasando en la bolsa, ya que el único momento en que no pudo echarle una ojeada a su BlackBerry fue precisamente cuando estaba hablando. Pero mientras hablaba, un banco de inversión de Wall Street quebraba por una razón que no era el fraude. Y la pregunta obvia era, ¿por qué? Más tarde, el desplome de Bear Stearns se clasificaría como un pánico bancario, y en cierto sentido eso era correcto. Otros bancos se negaban a hacer negocios con ellos. Los fondos de cobertura retiraban sus cuentas. Ellos, sin embargo, planteaba una cuestión, que volvería a plantearse de nuevo 6 meses más tarde. ¿Por qué el mercado de repente pasó a desconfiar de una gigantesca firma de Wall Street cuya permanencia daba por sentada no mucho antes? La caída de Bear Stearns resultaba tan impensable en marzo de 2007 que Cornwall Capital había comprado seguros contra su desplome por menos de 0,3%. Habían puesto $300,000 para ganar 105 millones. Apalancamiento fue la respuesta de Eisman ese día. Para generar beneficios, Bear Stearns, al igual que todas las demás firmas de Wall Street, hacía apuestas cada vez más especulativas con cada dólar de su capital. Pero, obviamente, el problema era más complicado que eso. El problema estaba también en la naturaleza de aquellas apuestas especulativas. El mercado de las hipotecas basura había experimentado al menos dos fases distintas. La primera, en la que había asumido la mayor parte del riesgo de un desplome del mercado, había durado hasta finales de 2005. Cuando AIG cambió bruscamente de opinión, los operadores de AFP supusieron que su decisión podía cerrar por completo el mercado de las hipotecas basura. Obviamente, no fue eso lo que pasó. Wall Street estaba ganando ya demasiado dinero utilizando CDO para convertir bonos basura malos con calificación BBB en otros AAA, supuestamente sin riesgo, como para limitarse a dejar de hacerlo. La gente que controlaba la maquinaria de CDO en las diversas firmas había adquirido demasiada autoridad. Desde finales de 2005 hasta mediados de 2007, las firmas de Wall Street crearon más o menos entre 200,000 y 400,000 millones de dólares en CDO respaldadas por activos subprime. Nadie sabía con exactitud cuántas había. Pongamos que fueran 300,000 millones de dólares, de los cuales unos 240,000 millones habrían sido calificados como AAA, y en consecuencia, tratados con propósitos contables como libres de riesgo y por ende innecesarios de revelar. Muchos de ellos, si no todos, se mantuvieron fuera de los balances generales.
En marzo de 2008, la bolsa finalmente había comprendido lo que todos los vendedores de bonos hipotecarios sabían desde hacía tiempo. Alguien había perdido al menos 240 mil millones de dólares. ¿Pero quién? Morgan Stanley todavía poseía poco más o menos 13 mil millones de dólares en CDO por cortesía de Howie Hubler. Los idiotas de Alemania tenían algunas más, y Wing Chao y otros gestores de CEO como él también poseían algunas, aunque resultaba algo confuso de quién era el dinero que utilizaban para comprar los bonos. Ambach Financial Group y MBI Inc., que durante mucho tiempo se habían ganado la vida asegurando bonos municipales, se habían quedado con lo que había dejado AIG, y probablemente cada una de ellas tenía unos 10 mil millones de dólares. Lo cierto es que resultaba imposible saber la magnitud de las pérdidas o quién las había sufrido. Lo único que todo el mundo sabía era que cualquier firma de Wall Street profundamente introducida en el mercado subprime quizás se había enganchado con muchas más de las que confesaba. Bear Stearns estaba profundamente introducida en el mercado subprime. Tenía $40 en apuestas sobre sus bonos hipotecarios basura por cada dólar de capital con el que contaba para respaldar dichas apuestas. La cuestión no era qué posibilidades tenía Bear Stearns de quebrar, sino qué posibilidades tenía de sobrevivir. Una vez finalizada su pequeña conferencia, al regresar a su silla, Steve Eisman pasó junto a Bill Miller y le dio una palmadita en el hombro, casi con compasión. En la breve sesión de preguntas que siguió, Miller señaló lo improbable que resultaba que Bear Stearns quebrara, ya que hasta entonces los grandes bancos de inversión de Wall Street solo habían quebrado después de que les pillaran realizando actividades delictivas. Eisman les vetó. Son solo las 10:05. Dales tiempo. Aparte de eso, se había mostrado casi cortés. En el fondo de la sala, Vinny y Danny sintieron aquella curiosa combinación de alivio y decepción que seguía a un tornado que había pasado rozando la gran ciudad. No fue Eisman el que provocó un revuelo en la sala, sino un muchacho de las últimas filas. Parecía tener 20 y tantos años y, como todos los demás, estuvo tecleando en su BlackBerry durante todo el tiempo en que Miller y Eisman estuvieron hablando. Señor Miller, dijo, desde el momento en que usted ha empezado a hablar, las acciones de Bear Stearns han caído más de 20 puntos. ¿Seguiría comprando más ahora? Miller le miró perplejo. Era evidente que no tenía ni idea de lo que había pasado, explicaba Vinny. Se limitó a decir, sí, sin duda, ahora mismo compraría más. Después de eso, los hombres que había en la sala se precipitaron hacia las salidas, en apariencia para vender sus acciones de Bear Stearns. Cuando le tocó el turno de hablar a Alan Greenspan, apenas quedaba nadie que deseara escuchar lo que tenía que decir. El público había desaparecido. El lunes, evidentemente, también había desaparecido Bear Stearns, que se vendería a JP Morgan a $2 por acción. Las personas que salían de aquel agujero en el suelo, situado en la esquina nordeste entre Madison Avenue y la calle 47 a las 6:40 de la mañana, revelaban muchas cosas sobre sí mismas si uno sabía dónde buscar. Por ejemplo, cualquiera que estuviera en aquel lugar, en aquel momento, probablemente trabajaba en Wall Street. En cambio, la gente que salía de los agujeros que rodeaban la estación Pensilvania, donde llegaba el tren de Vincent Daniel exactamente a la misma hora, no resultaba tan fácil de predecir. El tren matutino de Vinny es solo en un 55% financiero, porque es también en el que vienen los trabajadores de la construcción, decía Danny Moses. El mío lo es en un 95%. Para la mirada inexperta, la gente de Wall Street que viajaba de los barrios residenciales de Connecticut a la terminal Grand Central no era más que una masa indiferenciada, pero dentro de aquella masa, Danny percibía muchas distinciones tan pequeñas como importantes. Si estaban pendientes de sus Blackberries, probablemente eran tipos de fondos de cobertura comprobando sus ganancias y pérdidas en los mercados asiáticos. Si dormían en el tren, probablemente eran gente de ventas, agentes de bolsa que no tenían acciones de sus propias empresas. Cualquiera que llevara un maletín o una bolsa probablemente no trabajaba en ventas, ya que la única razón de que uno acarreara una bolsa era llevar de un lado a otro informes bursátiles, y los agentes de bolsa no leían sus propios informes, o al menos no en su tiempo libre. Cualquiera que llevara un ejemplar del New York Times probablemente era abogado o personal administrativo, o alguien que trabajaba en los mercados financieros sin estar en realidad en dichos mercados. También su indumentaria decía mucho. Los tipos que manejaban dinero vestían como si fueran a un partido de béisbol. Se suponía que su rendimiento financiero era lo único que importaba de ellos, y por lo tanto, causaban recelos si vestían demasiado bien. Si veías a un tipo de compras con traje, normalmente ello significaba que tenía problemas, o que iba a reunirse con alguien que le había dado dinero, o ambas cosas. Aparte de eso, era difícil saber demasiado sobre la gente de compras por cómo iba vestida. Los de ventas, en cambio, era como si llevaran a la vista sus tarjetas de visita. El tipo con chaqueta deportiva y pantalones color khaki era un agente de bolsa de una firma de segunda fila. El tipo con un traje de $3,000 y el corte de pelo perfecto era un banquero de inversión de Shop P. Morgan, otra entidad similar. Danny podía adivinar dónde trabajaba la gente por el sitio que ocupaban en el tren. La gente de Goldman Sachs, el Deutsche Bank y Merrill Lynch, que se dirigían al centro de la ciudad, avanzaban hacia la parte delantera, aunque si Danny lo pensaba,
En realidad, había poca gente de Goldman que siguiera yendo en tren. Todos tenían coche. Los tipos de los fondos de cobertura como él trabajaban en el distrito residencial de la ciudad, y por lo tanto salían de Grand Central en dirección norte, donde de repente numerosos taxis aparecían a su alrededor de manera desordenada y como salidos de la nada, igual que las truchas de piscifactoría cuando les echan la comida. La gente de Lehman y de Bear Stearns solía dirigirse a la misma salida que él, pero ahora había desaparecido. Esa era una de las razones de que el 18 de septiembre de 2008, en la esquina nordeste entre la calle 47 y Madison Avenue, a las 6:40 de la mañana, no hubiera, ni de lejos, tanta gente como el 18 de septiembre de 2007. Danny sabía percibir muchos pequeños detalles en su colega financiero. En cierto sentido, ese era su trabajo, percibir los pequeños detalles. Eisman era el tipo de la visión global. Vinny era el analista. Danny, el operador jefe, era sus ojos y oídos en el mercado. Su fuente para obtener el tipo de información que nunca aparece televisada o escrita, los rumores, el comportamiento de los agentes de ventas, las pautas que aparecen en las pantallas. Su tarea consistía en estar atento a los detalles, en ser rápido con los números y en evitar que le jodieran. Para ello tenía 5 pantallas de ordenador en su mesa. Una iba mostrando los teletipos de noticias, otra mostraba los movimientos de su cartera segundo a segundo, y en las otras 3 aparecían las conversaciones de Danny con unos 40 agentes de bolsa y colegas inversores de Wall Street. La bandeja de entrada de su correo electrónico recibió ese mes 33,000 mensajes. Para un profano, ese torrente de detalles insignificantes sobre los mercados financieros habría resultado desorientador. Para él, todo aquello tenía sentido, con tal de que realmente no necesitara entenderlo en su globalidad, ya que Danny era el tipo de los detalles. El jueves 18 de septiembre de 2008, sin embargo, el panorama global se había vuelto tan inestable que los pequeños detalles le resultaban casi incoherentes. El lunes, Lehman Brothers se había declarado en quiebra, y Merrill Lynch, que había anunciado pérdidas de 55.200 millones de dólares en C respaldadas por bonos basura, se había vendido al Bank of America. La bolsa estadounidense había caído más de lo que lo había hecho nunca, desde el primer día hábil tras el atentado contra las Torres Gemelas. El martes, la Reserva Federal anunció que había prestado 85,000 millones de dólares a la compañía de seguros AIG, a fin de pagar las pérdidas sobre las permutas de impago crediticio subprime que AIG había vendido a diversos bancos de Wall Street, la mayor de las cuales eran los 13.900 millones de dólares que AIG debía a Goldman Sachs. Cuando se sumaban los 8.400 millones de dólares en efectivo que AIG había aflojado ya a Goldman en concepto de fianza, podía verse que Goldman había transferido más de 20.000 millones de dólares en riesgos sobre bonos hipotecarios basura a la compañía de seguros. Una cantidad que, de una forma u otra, ahora recaía en el contribuyente estadounidense. Ese hecho solo fue suficiente para hacer que todo el mundo se preguntara de inmediato cuánto más de ese producto andaba todavía por ahí y en manos de quién estaba. La Reserva Federal y el Tesoro hacían todo lo posible por tranquilizar a los inversores, pero el miércoles era obvio que nadie estaba tranquilo. Un fondo del mercado monetario llamado Reserve Primary Fund anunció que había perdido tanto en préstamos a corto plazo a Lehman Brothers que no era probable que sus inversores recuperaran todo su dinero y congeló las amortizaciones. Los mercados monetarios no tenían dinero, pagaban intereses y así asumían un riesgo, pero ¿hasta qué momento la gente había pensado en ellos como dinero? Ni siquiera podías confiar en tu propio dinero. En todo el mundo, las corporaciones empezaron a retirar su dinero de los fondos del mercado monetario, y los tipos de interés a corto plazo se dispararon como no lo habían hecho nunca. La media industrial Dow Jones había caído 449 puntos, alcanzando su nivel más bajo en 4 años, y la mayoría de las noticias que influían en el mercado procedían no del sector privado, sino de los funcionarios públicos. A las 6:50 de la mañana del jueves, cuando llegó a su oficina, Danny se enteró de que el principal regulador financiero británico estaba considerando la posibilidad de prohibir la venta en corto, una decisión que, entre otras cosas, obligaría a cerrar el sector de los fondos de cobertura. Pero eso no explicaba ni de lejos lo que pasó a continuación. Se armó un follón como yo nunca había visto en toda mi carrera, decía Danny. FrontPoint se hallaba perfectamente posicionada para ese momento exacto. Por acuerdo con sus inversores, su fondo podía tener una posición corta neta del 25% o una posición larga neta del 50% en el mercado de valores, y las posiciones brutas nunca podían exceder el 200%. Así, por ejemplo, por cada 100 millones de dólares de los que dispusieran para invertir, podían tener una posición corta neta de 25 millones de dólares o una posición larga neta de 50 millones, y todas sus apuestas combinadas no podían superar los 200 millones de dólares. No había nada en el acuerdo sobre permutas de impago crediticio, pero eso ya no importaba. Nunca resolvimos cómo incluirlas, explicaba Eisman. Ellos le habían vendido la última de las suyas a Greg Lippmann 2 meses antes, a primeros de julio. Ahora volvían a ser exclusivamente inversores bursátiles. En aquel momento, la envergadura de sus posiciones cortas casi llegaba al máximo que se les permitía, y todas sus apuestas eran contra bancos.
precisamente las entidades que se desplomaban con más rapidez. Minutos después de que abriera la bolsa, habían subido ya 10 millones de dólares. Las entidades que eran objeto de posiciones cortas caían. Las de largas, principalmente bancos más pequeños alejados del mercado subprime, caían menos. Debería haberse alegrado. Todo lo que ellos habían imaginado que podría suceder estaba sucediendo. Pero no se alegraba. Antes bien, estaba inquieto. A las 10:30, una hora después de la apertura de la bolsa, todos los valores financieros entraron en caída libre, lo merecieran o no. Toda esa información pasa a través de mí, explicaba. Se supone que yo sé cómo transmitir información, pero las cotizaciones se movían tan rápidamente que no podía situarlas. Parecía un agujero negro, un abismo. Habían pasado 4 días desde que Lehman Brothers se declarara en quiebra, pero era ahora cuando se sentían los efectos más potentes del desplome. Las acciones de Morgan Stanley y Goldman Sachs se veían abajo, y estaba claro que nada salvo el gobierno estadounidense podría salvarlas. Aquello era el equivalente a cuando cesa un terremoto, explicaba. Y luego, mucho más tarde, llega el tsunami. La vida bursátil de Danny era una lucha del hombre contra el hombre, pero esta parecía más bien una lucha del hombre contra la naturaleza. La CDO sintética se había convertido en un desastre natural sintético. Normalmente sientes que tienes la capacidad de controlar tu entorno, decía Danny. Eres bueno porque sabes lo que está pasando. Ahora no importaba lo que yo supiera. La sensibilidad se iba por la ventana. Front Point tenía probablemente unas 70 apuestas distintas activas en varias bolsas de todo el mundo. Todas ellas eran sobre instituciones financieras. Él luchaba por mantenerlas todas controladas, pero no podía. Tenían acciones de KeyBank y habían vendido en corto acciones del Bank of America, y ahora ambas entidades estaban haciendo cosas que no habían hecho nunca. No había ofertas en el mercado sobre nada, decía Danny. No había mercado. En realidad fue solo entonces cuando comprendí que había una cuestión de más envergadura que nuestra cartera. Los fundamentos no importaban. Las acciones iban a subir o bajar por la mera emoción y la especulación acerca de lo que haría el gobierno. La idea más inquietante que le daba vueltas en la cabeza era la de que Morgan Stanley estaba a punto de hundirse. Su fondo era propiedad de Morgan Stanley. Ellos casi no tenían nada que ver con Morgan Stanley y se consideraban muy poco vinculados a ella. No se sentían ni actuaban como empleados de Morgan Stanley. Eisman solía hablar de cuánto le gustaría poder vender en corto Morgan Stanley. Actuaban y se sentían como los gerentes de su propio fondo. Sin embargo, si Morgan Stanley quebraba, la participación de esta en su fondo terminaría como un activo afectado por un proceso concursal. Yo me decía, ¿tenemos al mundo cogido por las putas pelotas y la empresa para la que trabajamos va a quebrar? De pronto, Danny sintió que algo iba tremendamente mal, pero en él mismo. Poco antes de las 11 de la mañana, aparecieron unas líneas negras onduladas en el espacio comprendido entre sus ojos y la pantalla de su ordenador. La pantalla parecía aparecer y desaparecer. Sentí un dolor punzante en la cabeza, explicaba. Yo no suelo tener dolores de cabeza. Creí que tenía un aneurisma. Entonces fue consciente de su corazón. Miró hacia abajo y pudo ver materialmente cómo golpeaba con fuerza contra su pecho. Llevaba toda la mañana tratando de controlar toda aquella energía y toda aquella información, decía, y perdí el control. Había tenido esa misma experiencia solo una vez antes. El 11 de septiembre de 2001, a las 8:46 de la mañana, estaba en su mesa en el último piso del World Financial Center. ¿Sabes cuando estás en la ciudad y pasa uno de esos camiones de basura y dices, ¿qué cojones era eso? Hasta que alguien le dijo que era un avión de línea que se había estrellado contra la Torre Norte. Él supuso que el primer avión era uno de aquellos camiones. Se asomó a la ventana para mirar el edificio al otro lado de la calle. En su opinión, un pequeño avión de línea no habría sido bastante grande o fuerte para causar todos aquellos daños, y él esperaba simplemente verlo asomar en uno de los lados del edificio. Pero lo único que pudo ver fue el agujero negro y humo. Mi primer pensamiento fue, eso no ha sido un accidente, y una mierda. Todavía trabajaba en Oppenheimer Co. Steve y Vinny ya se habían marchado, y una voz autoritaria anunció por megafonía que nadie debía abandonar el edificio. Danny permaneció junto a la ventana. Entonces fue cuando la gente empezó a saltar, explicaba. Se veía caer los cuerpos. De repente se oyó el estruendo de otro camión de basura. Cuando se estrelló el segundo avión, pensé, adiós, me largo. Al llegar al ascensor, se encontró escoltando a 2 mujeres embarazadas. Las acompañó fuera del centro de la ciudad. Dejó a una de ellas en su apartamento de la calle 14 y a la otra en el Hotel Plaza, y luego se fue a pie a casa, a reunirse con su esposa embarazada en la calle 72. 4 días después se marchaba, o más bien escapaba, de la ciudad de Nueva York con su esposa y su hijo pequeño. Estaban de noche en la carretera, en medio de una tormenta, cuando le asaltó la certeza de que un árbol iba a caer y aplastar el coche. Empezó a temblar y a sudar de puro terror. Los árboles estaban a unos 50 metros de distancia. Era imposible que alcanzaran el coche. Tienes que ver a alguien, le había dicho su esposa, y él lo había hecho. Creía que podía tener un problema de corazón y se había pasado medio día conectado a una máquina de electrocardiogramas. La pérdida de autocontrol le avergonzaba. Prefería no hablar de ello, y se sintió profundamente aliviado al ver que los ataques se hacían menos frecuentes y menos intensos.
Finalmente, unos meses después del atentado terrorista, los ataques desaparecieron por completo. Pero el 18 de septiembre de 2008 no fue capaz de establecer una conexión entre cómo se había sentido entonces y cómo se sentía ahora. Se levantó de su mesa y buscó a alguien. Normalmente se sentaba frente a él, pero ese día estaba fuera, en alguna conferencia, tratando de recaudar dinero, lo que demuestra lo poco preparados que estaban en realidad todos ellos para cuando llegara el momento para el que se consideraban perfectamente preparados. Danny acudió al colega que tenía al lado. Port, creo que estoy teniendo un infarto, le dijo. Porter Collins se rió y le respondió, no, no lo tienes. Toda una trayectoria profesional en el remo olímpico había insensibilizado a Porter Collins ante el dolor de los demás, ya que presuponía que en general no sabían lo que era de verdad el dolor. No, no, insistió Danny. Tengo que ir al hospital. Se había puesto pálido, pero todavía era capaz de sostenerse en pie. No podía estar tan mal. Danny siempre había sido un poco asustadizo. Por eso es bueno en su trabajo, explicaba Porter. Yo le repetía, no tienes un infarto. Entonces dejó de hablar, y le dije, de acuerdo, a lo mejor sí lo tienes. Obviamente, eso no le sirvió de nada. Con paso vacilante, Danny se dirigió a Vinny, que lo había visto todo desde el otro extremo de la larga mesa de contratación y estaba pensando en llamar a una ambulancia. Tengo que salir de aquí. Ahora, le dijo. La apuesta de Cornwall Capital contra los bonos hipotecarios basura había cuadruplicado su capital, pasando de algo más de 30 millones a 135 millones de dólares, pero sus tres fundadores no habían tenido un momento para celebrarlo. Estábamos centrados en pensar dónde ponemos nuestro dinero para que esté seguro, contaba Ben Hockett. Antes no tenían dinero, ahora eran ricos, pero temían que no tuvieran la posibilidad de preservar su riqueza. Un poco atormentados ya por naturaleza, ahora lo eran más todavía por su situación. De hecho, dedicaron un tiempo a preguntarse cómo unas personas que habían estado tan sensacionalmente acertadas, es decir, ellos mismos, podrían conservar esa misma capacidad de desconfianza en sí mismos, de duda y de incertidumbre que les había permitido acertar. Cuanto más seguro estabas de ti mismo y de tu capacidad de juicio, más difícil te resultaba encontrar oportunidades basadas en la idea de que tal vez te equivocabas. La apuesta arriesgada, de algún modo extraño, era un juego para jóvenes. Charlie Lay ya no se sentían o actuaban como si lo fueran. Charlie sufría ahora de migrañas y se consumía pensando en lo que podía pasar en el futuro. Creo que en nuestra democracia hay algo que fundamentalmente asusta, decía, ya que pienso que la gente tiene la sensación de que el sistema está amañado y es difícil argumentar que no lo está. Él y Jamie dedicaban una sorprendente cantidad de su tiempo y su energía a idear formas de atacar lo que ellos consideraban un sistema financiero profundamente corrupto. Así, por ejemplo, concibieron un plan para vengarse de las agencias de calificación. Formarían una entidad jurídica sin ánimo de lucro, cuyo único propósito fuera demandar a Moody's y a Standard Poor's y donar las ganancias a los inversores que habían perdido dinero invirtiendo en valores calificados como AAA. Como explicaba Jamie, nuestro plan era ir a todos los inversores y decirles, tíos, no sabéis hasta qué punto os han jodido. Sin duda, tendríais que presentar una demanda. Pero habían tenido tantas malas experiencias con las grandes firmas de Wall Street y con la gente que dependía de ellas para su sustento, que temían compartir la idea con abogados de Nueva York. Así que se dirigieron a Portland, Maine, y buscaron un bufete de abogados donde les escucharan. Nos dijeron, tíos, estáis chiflados, contaba Charlie. Demandar a las agencias de calificación por la inexactitud de sus calificaciones, les dijeron los abogados de Maine, sería como demandar a una revista de coches por anunciar un automóvil con el que habías tenido un accidente. Charlie conocía a un prominente historiador especializado en las crisis financieras, un antiguo profesor suyo, y se había aficionado a llamarle. Aquellas llamadas solían producirse por la noche, ya tarde, cuenta el historiador, que prefiere permanecer en el anonimato, y se prolongaron durante largo tiempo. Recuerdo que empezó preguntándome, ¿sabe usted lo que es una CDO entresuelo? Y comenzó a explicarme cómo funcionaba todo eso, cómo los bancos de inversión de Wall Street habían engañado, de algún modo, a las agencias de calificación para que éstas dieran su bendición a montones de préstamos malos. Cómo eso había permitido el préstamo de billones de dólares a ciudadanos estadounidenses normales y corrientes. Cómo esos ciudadanos estadounidenses normales y corrientes habían accedido alegremente a contar las mentiras que tenían que contar para obtener dichos préstamos. Cómo la maquinaria que convertía los préstamos en valores supuestamente libres de riesgo resultaba tan complicada que los inversores habían dejado de evaluar riesgos. Cómo el problema se había hecho tan grande que el final estaba destinado a ser catastrófico y a tener graves consecuencias sociales y políticas. Él quería que discutiéramos detenidamente su razonamiento, explicaba el historiador, y ver si yo creía que estaba chiflado. Me preguntó si la Reserva Federal podría llegar a comprar hipotecas, y yo le dije que me parecía bastante improbable. Tendría que haber una catástrofe de proporciones colosales para que la Reserva Federal considerara siquiera la posibilidad de hacer algo así. Lo que más chocó al distinguido historiador financiero, aparte de los alarmantes hechos del caso, fue que los oía por primera vez de boca de Charlie Ledley. ¿Habría yo predicho nunca que Charlie Ledley anticiparía la mayor crisis financiera desde la depresión? Se preguntaba. Desde luego que no.
Y no era que Charlie fuera estúpido, nada más lejos de la realidad. Era que Charlie no era una persona de dinero. Aparentemente no es nada materialista, comentaba el profesor. Aparentemente no le mueve el dinero. Pero se indignaba, se lo tomaba como algo personal. Pese a ello, la mañana del 18 de septiembre de 2008, Charlie Ledley todavía pudo dejarse sorprender. Normalmente, él y Jamie no se sentaban delante de sus pantallas Bloomberg a observar el flujo de noticias, pero el miércoles 17 era eso lo que estaban haciendo. Las pérdidas anunciadas por las grandes firmas de Wall Street sobre bonos hipotecarios basura habían empezado siendo enormes y no paraban de crecer. Merrill Lynch, que había comenzado diciendo que tenía 7.000 millones de dólares en pérdidas, admitía ahora que la cifra superaba los 50.000 millones. Citigroup parecía tener unos 60.000 millones de dólares. Morgan Stanley se llevaba su propio premio de más de 9.000 millones de dólares, y quién sabe cuántos más. Nos habíamos equivocado en nuestra interpretación de lo que estaba pasando, decía Charlie. Siempre habíamos supuesto que las empresas de Wall Street habían vendido la CDO AAA, por ejemplo, a la Korean Farmers Corporation, pero el modo en que todas estaban saltando implicaba que no lo habían hecho. Se las habían guardado para sí. Las grandes firmas de Wall Street, aparentemente tan astutas y egoístas, de algún modo se habían convertido en dinero tonto. La gente que las dirigía no entendía su propio negocio, y sus reguladores obviamente sabían todavía menos. Charlie y Jamie siempre habían supuesto que había algún tipo importante responsable del sistema financiero al que no conocían. Ahora veían que no había ninguno. Nosotros nunca estuvimos en las entrañas de la bestia, explicaba Charlie. Veíamos cómo se llevaban los cuerpos, pero no estuvimos nunca dentro. Un titular de Bloomberg News llamó la atención de Jamie y se le quedó grabado en la memoria. El líder de la mayoría del Senado declara sobre la crisis. Nadie sabe qué hacer. Anteriormente, mucho antes de que otros se convencieran de su visión del mundo, Michael Burry había advertido ya lo malsano que parecía convertir su cartera de inversión en lo que equivalía a una apuesta por el desplome del sistema financiero. Pero no fue hasta después de haber ganado una fortuna con ese desplome cuando empezó a preguntarse por las dimensiones sociales de su estrategia financiera, y también si las opiniones de otros sobre él podrían un día llegar a ser tan distorsionadas como lo había sido su opinión sobre el sistema financiero. El 19 de junio de 2008, 3 meses después de la quiebra de Bear Stearns, Ralph Cioffi y Matthew Tenning, los dos hombres que habían gestionado los ruinosos fondos de cobertura subprime de dicha entidad, fueron detenidos por el que se los llevó esposados de sus propias casas. Aquella noche, tarde, Burry tecleó un correo electrónico a su abogado de empresa, Juskin. Confidencialmente, este caso representa una tensión bastante grande para mí. Me preocupa hacerlo bastante inestable, como para enviar correos electrónicos que puedan sacarse de contexto de maneras que podrían acarrearme problemas, por más que mis acciones y mis resultados últimos sean del todo correctos. No puedo imaginar cómo podría soportar terminar en la cárcel sin haber hecho nada malo, salvo haber sido un poco descuidado, al no aplicar ningún filtro entre mis pensamientos aleatorios durante los momentos difíciles y lo que escribo en un correo electrónico. De hecho, estoy tan preocupado por ello que esta noche he empezado a pensar que debería cerrar los fondos. Ahora estaba buscando motivos para abandonar la gestión de cartera, y sus inversores le ayudaban a encontrarlos. Él les había hecho ganar mucho dinero, pero ellos no parecían sentirse compensados del recorrido por el que les había llevado en los 3 últimos años. El 30 de junio de 2008, cualquier inversor que hubiera permanecido con Shion Capital desde sus comienzos, el 1 de noviembre de 2000, había obtenido un beneficio, una vez deducidos comisiones y gastos, del 489,34%. El beneficio bruto del fondo había sido del 726%. En el mismo periodo, el S&P 500 había rendido únicamente algo más del 2%. Solo en 2007, Burry había hecho ganar a sus inversores 750 millones de dólares, y sin embargo, en ese momento tenía solo 600 millones de dólares bajo su gestión. Las demandas de recuperar el dinero por parte de sus inversores llegaban de manera inflexible, y tampoco le llamaba ningún inversor nuevo, ni uno solo. Nadie le llamaba para preguntarle por su visión del mundo, ni tampoco por sus predicciones para el futuro. Por lo que él sabía, nadie parecía querer saber siquiera cómo había hecho lo que había hecho. No es que hayamos sido terriblemente populares, escribió. Le ofendía que la gente a la que se atribuía el mérito de un mayor conocimiento fuera la que dedicaba la mayor parte del tiempo a ganarse el favor de los medios de comunicación. Ningún negocio podría ser más objetivo que la gestión de cartera, y sin embargo, aún en ese negocio, los hechos y la lógica se veían superados por la nebulosa dimensión social de las cosas. Debo decir que me ha sorprendido ver cuánta gente dice ahora que se vio venir el colapso subprime, el auge de las materias primas y el desvanecimiento de la economía, escribió Burry en abril de 2008 a los inversores que le quedaban. Y aunque no siempre lo dicen con tantas palabras, lo hacen apareciendo en televisión o dando entrevistas a periodistas, proyectando con estridencia su propia confianza en lo que pasará después. Y seguramente esa gente nunca tendría el valor de decirles lo que pasa después si se hubieran equivocado terriblemente en lo que acaba de pasar, ¿verdad?
Sin embargo, yo no recuerdo a demasiadas personas que por entonces estuvieran de acuerdo conmigo. Era casi como si le perjudicara haber tenido toda la razón, ya que su presencia hacía que mucha gente se sintiera incómoda. Una revista bursátil publicó la lista de los 75 primeros fondos de cobertura de 2007, y Shion no aparecía en ella, pese a que sus rendimientos lo situaban en o cerca del primer puesto. Era como si en las Olimpiadas cogieran a un nadador y le hicieran nadar en una piscina aparte, decía Burry. Su plusmarca ganaba el oro, pero no le daban ninguna medalla. Creo honestamente que eso fue lo que lo mató el interés para mí. Yo buscaba algún reconocimiento, pero no hubo ninguno. Me había entrenado para las Olimpiadas, y entonces me dijeron que me fuera a nadar a la piscina de los retrasados. Algunos de los inversores que le quedaban le preguntaron por qué no había sido más agresivo en sus relaciones públicas, como si eso formara parte del negocio. A primeros de octubre de 2008, después de que el gobierno estadounidense hubiera intervenido para decir que en efecto absorbería todas las pérdidas del sistema financiero e impediría la quiebra de cualquier gran firma de Wall Street, Burry había empezado a comprar acciones con entusiasmo por primera vez en años. El estímulo público llevaría inevitablemente a la inflación, pensó, pero también a un auge de las cotizaciones de las acciones. Obviamente, era posible que se hubiera adelantado y que las acciones cayeran un poco antes de subir, pero eso no le importaba. Ahora el valor estaba allí, y la apuesta funcionaría a largo plazo. De inmediato, el mayor de los inversores que le quedaban, que tenía $150 millones en el fondo, cuestionó su capacidad de juicio y amenazó con retirar su dinero. El 27 de octubre, Burry le escribió a uno de sus dos amigos del correo electrónico: esta noche estoy liquidando las posiciones. Creo que he llegado a un punto límite. Hoy no he comido, no duermo, no hablo con mis hijos, no hablo con mi esposa, estoy destrozado. El Asperger me ha hecho algunos grandes regalos, pero también, debido a él, mi vida está siendo demasiado dura y durante demasiado tiempo. Un viernes por la tarde de principios de noviembre sintió dolores en el pecho y acudió a urgencias. Su tensión arterial se había disparado. Parece que estoy abocado a una vida corta, escribió. Una semana más tarde, el 12 de noviembre, envió una última carta a sus inversores. Me he visto empujado repetidamente al límite por mis propias acciones, los inversores del fondo, socios comerciales y hasta antiguos empleados, escribió. Pero siempre he sido capaz de echarme atrás y continuar mi, a menudo, demasiado intensa aventura con este negocio. Ahora, sin embargo, afronto asuntos personales que me han llevado irrefutablemente a cruzar el umbral, y he llegado a la triste conclusión de que debo cerrar el fondo. Después de eso se desvaneció, dejando a un montón de gente preguntándose qué había pasado. Lo que había pasado era que él había tenido razón y el mundo se había equivocado, y el mundo lo odiaba por ello. Y así, Michael Burry terminó donde había empezado, solo y aliviado por su soledad. Permaneció en su oficina de Cupertino, California, con una capacidad para 25 empleados, pero el fondo se cerró y la oficina quedó vacía. El último en salir fue Steve Druskin, y una de las últimas acciones de Druskin fue determinar qué había que hacer con las permutas de impago crediticio sobre bonos hipotecarios basura de Michael Burry. Mike guardaba un par de ellas, solo por diversión, explicaba. Solo un par, para ver si las podíamos cobrar íntegramente. Y las cobró, aunque no fue por diversión, sino por reivindicación, para demostrar al mundo que los bonos supuestamente de primera categoría contra los que había apostado carecían por completo de valor. Las dos apuestas que había guardado eran contra bonos basura creados en 2005 por Lehman Brothers. Habían pasado a tener un valor igual a cero, más o menos al mismo tiempo que su creadora. Burry había apostado más o menos $100,000 sobre cada uno y ganó 5 millones. El problema, desde el punto de vista de un abogado encargado de cerrar un fondo de inversión, era que aquellos extraños contratos no expiraban hasta 2035. Los agentes de bolsa hacía mucho que los habían pagado en su integridad, a 100 centavos por dólar. Ninguna firma de Wall Street se molestó siquiera en enviarles más cotizaciones sobre los productos. No tengo ninguna declaración de ningún agente diciendo que tenemos una posición abierta con ellos, explicaba Druskin. Pero la tenemos. Es como si nadie quisiera volver a hablar ya más de ello. Es como decir, vale, ya tiene sus $10 millones, no siga dándome la lata sobre ello. En Wall Street, los abogados desempeñan el mismo papel que los médicos en las guerras. Entran cuando han terminado los disparos para limpiar el desbarajuste. Aquellos contratos a 30 años que tenían un remoto riesgo técnico de reembolso, todavía intentaba determinar exactamente qué riesgo era aquel, constituían el último de los desbarajustes de Michael Burry. Es posible que los agentes hayan tirado los contratos, decía Druskin. Hace 3 años nadie esperaba que le sucediera esto al sector del corretaje, de modo que nadie ha sido entrenado para afrontarlo. Nosotros hemos dicho muchas veces, vamos a ir a la quiebra, y ellos respondían, bueno. Cuando Eisman recibió la llamada de Danny Moses diciéndole que podía estar sufriendo un infarto y que él, Vinny y Porter estaban sentados en la escalinata de la Catedral de San Patricio, Steve se hallaba en medio de una lenta, casi menopáusica, transformación. Nadie le había preparado para su primer sofoco de calor, a finales del otoño de 2007. Por entonces, estaba claro para muchos que él había tenido razón y que ellos se habían equivocado, y encima, él se había hecho rico. Había ido a una conferencia organizada por Merrill Lynch justo después de que despidieran a su presidente, Stan O'Neill,
y descubrieran unos 20 mil millones de dólares del total de los 52 mil de pérdidas relacionadas con el mercado subprime en las que había incurrido. Allí se había acercado furtivamente al director financiero de Merrill, Jeff Edwards, el mismo Jeff Edwards del que se había burlado Eisman unos meses antes en relación con los modelos de riesgo de la entidad. ¿Recuerda usted lo que dije sobre aquellos modelos de riesgo suyos?, le preguntó ahora Eisman. Supongo que tenía razón, ¿no? Al instante y asombrosamente lamentó haberlo dicho. Me sentí mal por ello, explicaba Eisman. Era repugnante. Él era un tío encantador, solo que estaba equivocado. Ya no era el paria, y tenía que comportarse de manera distinta. Valerie Fagan observaba casi con desconcierto cómo su marido iba adquiriendo, de manera vacilante y a trompicones, un rasgo parecido al tacto. Hubo un vacío después de todo lo que había ocurrido, explicaba. Una vez demostrado que tenía razón, toda aquella ansiedad, cólera y energía desaparecieron. Y quedó ese gran vacío. Él mantuvo su ego durante un tiempo. Estaba realmente satisfecho de sí mismo. Eisman había sido tan elocuente sobre la inevitable catástrofe que ahora la gente más improbable quería escuchar lo que tenía que decir. Tras la conferencia de Las Vegas, había vuelto con un parásito intestinal y le había dicho al médico que lo trataba que el mundo financiero tal como lo conocíamos estaba a punto de terminar. Un año después, volvió al mismo médico para hacerse una colonoscopia. Tumbado en la camilla, oyó decir al médico: «Aquí está el tipo que predijo la crisis. Vengan y escuchen». Y en medio de la colonoscopia entraron numerosos médicos y enfermeras a los que les contó la historia del genio de Eisman. La historia del genio de Eisman no tardó en ser agua pasada para su esposa. Hacía mucho que ella había formado una especie de destacamento de emergencia social para Eisman, junto con el terapeuta de su marido. Le sacudimos y le dijimos: «Tienes que parar ya con esa mierda». Él lo entendió, y empezó a ser agradable, y le gustaba ser agradable. Era una nueva experiencia para él. A su alrededor, ella y otros encontraban pruebas circunstanciales de un hombre cambiado. En la fiesta de Navidad de la casa de al lado, por ejemplo. Ella ni siquiera tenía planeado decírselo a Eisman, ya que nunca sabía lo que podría hacer o decir. «Yo estaba tratando de salir a hurtadillas de nuestro apartamento», explicaba. Y él me para y me dice: «¿Qué impresión dará si no voy?». La sinceridad de su preocupación le impresionó y decidió darle una oportunidad. «Puedes venir, pero tendrás que comportarte», le dijo ella. A lo que Eisman repuso: «De acuerdo, ahora sé cómo comportarme». De modo que ella se lo llevó a la fiesta de Navidad y él se mostró todo lo agradable que pudo. «Se ha convertido en un encanto», decía Valerie. «¿Quién lo diría?». Aquella tarde del 18 de septiembre de 2008, el nuevo y posiblemente mejorado Eisman se dirigió a paso tranquilo hacia sus compañeros en la escalinata de la Catedral de San Patricio. Ir a los sitios a pie siempre le llevaba demasiado tiempo. «Steve es un caminante jodidamente lento», decía Danny. «Camina como lo haría un elefante si un elefante pudiera dar pasos de tamaño humano». Hacía un día espléndido, uno de aquellos raros días en que el cielo azul se abre paso a través del bosque de rascacielos y reconforta el alma. «Nos quedamos allí sentados», explicaba Danny, viendo pasar a la gente. Estuvieron sentados juntos en la escalinata de la catedral durante más o menos una hora. Allí sentados estábamos extrañamente tranquilos, contaba Danny. Nos sentíamos aislados de la realidad entera del mercado. Era una experiencia extracorpórea. Simplemente estábamos allí sentados, viendo pasar a la gente y hablando de lo que podía pasar ahora. ¿Cuántas de aquellas personas perderían su empleo? ¿Quién iba a alquilar aquellos edificios después de que todas las firmas de Wall Street se hubieran desplomado? Porter Collins pensaba que era como si el mundo se hubiese parado. Mirábamos a todas aquellas personas y nos decíamos: esta gente o está arruinada o está a punto de arruinarse. Aparte de eso, nadie en Front Point se rasgó demasiado las vestiduras. Aquello era lo que habían estado esperando, un colapso total. «El sector de la banca de inversión está jodido», había dicho Eisman 6 semanas antes. «Esos tipos apenas están empezando a entender lo jodidos que están. Es como ser un escolástico antes de Newton. Llega Newton y una mañana te despiertas y dices: mierda, estaba equivocado. Lehman Brothers se había esfumado, Merrill había sucumbido, y a Goldman Sachs y Morgan Stanley les faltaba solo una semana para dejar de ser bancos de inversión. Los banqueros de inversión no solo estaban jodidos, se habían extinguido. Que Wall Street se haya hundido por culpa de esto es una cuestión de justicia», decía Eisman. El único de ellos que no acababa de estar cómodo con su papel, el de los tipos que habían ganado una fortuna apostando contra su propia sociedad, era Vincent Daniel. «Vinny, como es de Queens, tiene que ver el lado oscuro de todo», decía Eisman. A lo que Vinny replicaba: «El modo en que pensábamos en ello, y que nos disgustaba, era: al vender en corto este mercado estamos creando la liquidez necesaria para mantener el mercado en funcionamiento». Era como alimentar al monstruo, decía Eisman. «Nosotros alimentamos al monstruo hasta que reventó. Ahora el monstruo estaba reventando». Sin embargo, en las calles de Manhattan no había ningún signo que indicara que algo importante acababa de pasar. La fuerza que iba a afectar a todas sus vidas se ocultaba a su vista. Ese era el problema del dinero. Lo que la gente hacía con él tenía sus consecuencias. Pero la gente estaba tan alejada de la acción original que su mente nunca conectaba lo uno con lo otro. Los préstamos con tipo de interés de enganche que hagas a gente que nunca va a poder amortizarlos no irán mal de inmediato, sino dentro de 2 años, cuando sus tipos de interés suban.
Los diversos bonos que crees a partir de dichos préstamos no irán mal cuando lo hagan los préstamos, sino unos meses más tarde, después de un montón de tediosos embargos, quiebras y ventas forzosas. Las diversas CDO que hagas con los bonos no irán mal justo entonces, sino después de que algún administrador decida si va a haber o no suficiente dinero para pagarlas, después de lo cual el propietario final de la CDO recibe una pequeña nota. Estimado señor, lamentamos informarle de que su bono ya no existe. Pero el mayor retraso de todos estaba justo allí, en las calles. ¿Cuánto tiempo transcurriría antes de que la gente que pasaba arriba y abajo por delante de la Catedral de San Patricio llegara a entender lo que acababa de pasarle? Epílogo. Todo está conectado. Más o menos en el momento en que Eisman y sus socios estaban sentados en la escalinata de la catedral en el centro de Nueva York, yo me sentaba también en un banco acolchado en la parte este, esperando a que llegara John Goodfrown, mi antiguo jefe, para almorzar juntos y preguntándome, entre otras cosas, por qué en un restaurante hacían sentarse juntos a dos hombres sin el menor interés en contactar el uno con el otro. Cuando publiqué mi libro sobre la década financiera de los años 80, se suponía que esa década estaba terminando. Recibí muchos elogios inmerecidos por el momento elegido. El malestar social causado por el desplome del sector de ahorro y préstamo y el auge de ofertas públicas de adquisición hostiles y compras apalancadas había dado paso a un breve periodo de recriminaciones. Al igual que la mayoría de los estudiantes de la Universidad del Estado de Ohio leían El póker del mentiroso como un manual de instrucciones, la mayoría de los entrevistadores de radio y televisión me veían como un denunciante de trapos sucios. Geraldo Rivera fue la gran excepción. Me incluyó, junto con unos cuantos actores infantiles que habían pasado a convertirse en drogadictos, en un programa titulado Gente que ha tenido éxito demasiado pronto en la vida. Por entonces, el sentimiento de hostilidad hacia Wall Street era lo bastante grande como para que Rudolph Giuliani pusiera a flote toda una carrera política gracias a él. Pero el resultado se parecía más a una casa de brujas que a un honesto reexamen del orden financiero. Los linchamientos públicos de Michael Milken y luego del presidente de Salomon Brothers, Gutfreund, fueron meras excusas para no afrontar las inquietantes fuerzas que sustentaron su ascensión. Y lo mismo ocurrió a la hora de limpiar de indecencia la cultura bursátil de Wall Street. Las firmas de Wall Street no tardarían en desaprobar el comportamiento grosero, obligando a sus empleados masculinos a tratar a las mujeres casi como iguales, y despidiendo a operadores por cosas tales como echar una mirada a una bailarina erótica. En el año 2008, Bear Stearns y Lehman Brothers parecían mucho más empresas normales, presididas por los sólidos valores del estadounidense medio, que cualquier firma de Wall Street en torno a 1985. Pero aquellos cambios no eran más que un camuflaje. Ayudaban a distraer a las personas ajenas al mundillo de lo que realmente constituía un hecho grosero: la creciente discrepancia de intereses entre las personas que traficaban con el riesgo financiero y la cultura en general. Puede que la superficie se agitara, pero allí debajo, en las profundidades, el conjunto de primas se mantenía imperturbable. La razón de que la cultura financiera estadounidense fuera tan difícil de cambiar, la razón de que resultara tan lento forzar el cambio del proceso político aún después de la catástrofe de las hipotecas basura, era que se había tardado mucho tiempo en crearla, y sus presupuestos se habían convertido en algo profundamente arraigado. Había un cordón umbilical que iba desde el vientre de la bestia reventada hasta la década financiera de los años 80. La crisis del año 2008 tenía sus raíces no solo en los préstamos basura hechos en el año 2005, sino en las ideas que se habían incubado en 1985. Un compañero de mi programa de formación en Salomon Brothers creó el primer derivado hipotecario en el año 1986, al año siguiente de haber terminado el programa. Los derivados son como las armas, todavía le gusta decir. El problema no está en las herramientas, sino en quién las utiliza. La obligación de deuda colateralizada entre suelos se inventó en el departamento de bonos basura de Michael Milken, en Drexel Burnham, en el año 1987. La primera CDO con garantía hipotecaria la creó en el Credit Suisse, en el año 2000, un operador que había pasado sus años de formación en la década de 1980 y en los primeros años de la de 1990, en el departamento hipotecario de Salomon Brothers. Su nombre era Andy Stone, y además de su conexión intelectual con la crisis de las hipotecas basura, tuvo también una conexión personal, ya que fue el primer jefe de Greg Lippmann en Wall Street. No había visto a Gutfreund desde que dejé Wall Street. Había tenido 2 o 3 tensos encuentros con él en el parqué. Unos meses antes de mi marcha, mis jefes me pidieron que le explicara a nuestro presidente lo que por entonces parecían exóticas operaciones con derivados que yo había hecho con un fondo de cobertura europeo, y traté de explicárselo. Él afirmó no ser lo bastante inteligente como para entender nada de todo aquello, y yo supuse que así era como un presidente de Wall Street demostraba que era el jefe, elevándose por encima de los detalles. No había razón alguna para que él recordara aquellos encuentros, y no lo hizo. Cuando salió mi libro y se convirtió en un fastidio para sus relaciones públicas, declaró a los periodistas que no nos conocíamos. Con los años, yo había oído cosas dispersas sobre él. Sabía que después de verse obligado a dimitir de Salomon Brothers, pasaba por dificultades económicas.
Me enteré más tarde de que unos años antes de nuestro almuerzo había participado en una mesa redonda sobre Wall Street en la Escuela de Negocios de Columbia. Cuando le llegó el turno de hablar, había aconsejado a los estudiantes que buscaran algo más significativo que hacer con sus vidas que ir a trabajar a Wall Street. Al empezar a relatar su trayectoria profesional, se había desmoronado y había llorado. Cuando le envié un correo electrónico a Goodfreund para invitarlo a almorzar, él no podía haber sido más cortés o más amable. Aquella actitud persistió mientras lo acompañaban a la mesa, charlaba con el dueño del restaurante y elegía la comida. Su voz había bajado medio tono y era más deliberado en sus movimientos, pero por lo demás era completamente reconocible. El mismo barniz de cortesía enmascaraba el mismo impulso animal de ver el mundo tal como es, antes que como debería ser. Pasamos más o menos 20 minutos determinando que nuestra presencia en la misma mesa a la hora del almuerzo no iba a hacer que la tierra explotara. Descubrimos a un amigo común. Convinimos en que un presidente de Wall Street no tenía capacidad real para seguir el ritmo de la frenética innovación producida en su empresa. Yo no entendía todas las líneas de producción, y tampoco ellos las entienden. Estuvimos de acuerdo, además, en que el presidente de un banco de inversión de Wall Street tenía un control tremendamente limitado de sus subordinados. Te bailan el agua y luego hacen lo que les sale de los cojones. Él creía que la causa de la crisis financiera era simple: codicia por ambas partes, codicia de los inversores y codicia de los banqueros. A mí me parecía que era más complicado. En Wall Street, la codicia era algo que se daba por sentado, casi una obligación. El problema era el sistema de incentivos que canalizaba esa codicia. La línea que separa el juego de la inversión es artificial y delgada. La inversión más sólida tiene el rasgo definitorio de una apuesta. Estás perdiendo todo tu dinero con la esperanza de ganar un poco más. Y la especulación más salvaje tiene el rasgo sobresaliente de una inversión. Podrías recuperar tu dinero con intereses. Tal vez la mejor definición de invertir sea jugar con las probabilidades a tu favor. La gente de la parte corta del mercado de las hipotecas basura había jugado con las probabilidades a su favor. La gente del otro lado, básicamente el sistema financiero entero, había jugado con las probabilidades en contra. Hasta ese momento, la historia de esta gran apuesta en corto no podía ser más sencilla. Lo extraño y complicado en ella, sin embargo, es que casi todos los tipos importantes de ambos lados de la apuesta se levantaron de la mesa ricos. Obviamente, Steve Eisman, Michael Burry y los jóvenes de Cornwall Capital ganaron cada uno de ellos decenas de millones de dólares. Greg Lipman cobró 47 millones en el año 2007, aunque 24 millones fueron en acciones restringidas que no podía cobrar a menos que se quedara rondando por el Deutsche Bank unos años más. Pero todas estas personas habían tenido razón. Habían estado en la parte ganadora de la apuesta. El negocio de gestión de obligaciones de deuda colateralizada de Wing Chao se fue a pique, pero también él se llevó decenas de millones de dólares y tuvo el valor de tratar de montar un negocio dedicado a acaparar, a bajo precio, los mismos bonos hipotecarios basura con los que había perdido dinero de otra gente por valor de miles de millones de dólares. Howie Habler perdió más dinero que ningún otro operador en toda la historia de Wall Street, y sin embargo, le permitieron quedarse con las decenas de millones de dólares que había ganado. Los presidentes de todas las grandes firmas de Wall Street también estaban en la parte equivocada de la apuesta. Todos ellos, sin excepción, o bien llevaron a sus empresas a la bancarrota, o bien dichas empresas fueron salvadas de la bancarrota por el gobierno de los Estados Unidos. Pero también todos ellos se enriquecieron. ¿Cuáles son las probabilidades de que la gente tome decisiones inteligentes sobre el dinero si resulta que no necesitan tomar decisiones inteligentes? Si resulta que pueden enriquecerse tomando decisiones tontas. Los incentivos de Wall Street eran incorrectos y todavía siguen siéndolo. Pero yo no discutí con John Goodfreund. Del mismo modo en que vuelves a tener más o menos 9 años cuando vas de visita a casa de tus padres, vuelves a experimentar una subordinación total cuando estás en presencia del antiguo presidente de tu empresa. John Goodfreund seguía siendo el rey de Wall Street y yo seguía siendo un pasguato. Él hablaba sentando cátedra, yo hablaba haciendo preguntas. Pero mientras él hablaba, me fijé casualmente en sus manos tremendamente gruesas y carnosas. No eran las manos de un blando banquero de Wall Street, sino las de un boxeador. Alcé la vista. El boxeador estaba sonriendo, aunque la suya fuera menos una sonrisa que una expresión de marcar territorio. Y estaba diciendo, con toda la intención, su jodido libro. Yo sonreí a mi vez, aunque aquello no fuera en absoluto una sonrisa. ¿Por qué quería que almorzáramos juntos?, me preguntó, aunque en un tono amable. Sentía una sincera curiosidad. Lo cierto es que no puedes decirle a nadie que le has pedido que te acompañe a almorzar para hacerle saber que no creías que fuera tan malo. Ni tampoco puedes decirle que le has pedido que te acompañe a almorzar, porque te parece que el origen de la mayor crisis financiera de toda la historia del mundo podría estar en una decisión que él había tomado. John Goodfreund había violentado el orden social de Wall Street y se había hecho apodar el rey de Wall Street, cuando, en el año 1981, convirtió Salomon Brothers de sociedad colectiva en la primera empresa cotizada en bolsa de Wall Street. Había ignorado la indignación de los socios ya jubilados de Salomon. Me repugnaba su materialismo.
Me había dicho William Salomon, el hijo de uno de los fundadores de la empresa, que había nombrado presidente a Guthrone solo después de que éste le prometiera que nunca vendería la firma. Había levantado un gigantesco dedo acusador de desaprobación moral hacia sus colegas, los demás presidentes de empresas de Wall Street, y había ganado la partida. Él y otros socios no solo hicieron una rápida masacre, también transfirieron el riesgo financiero último de sí mismos a sus accionistas. Ello, en última instancia, acabó no teniendo demasiado sentido para dichos accionistas. Una acción de Salomon Brothers, comprada cuando yo llegué al parque en el año 1986, al entonces precio de mercado de $42, equivaldría hoy a 2,26 acciones de Citigroup, las cuales, el primer día hábil del año 2010, tenían un valor total de mercado de $7,48, pero sí tuvo un magnífico sentido para los operadores de bonos. Sin embargo, desde aquel momento, la firma de Wall Street se convirtió en una caja negra. Los accionistas que financiaban la asunción de riesgos no entendían realmente lo que hacían quienes asumían dichos riesgos. Y dado que la asunción de riesgos se hacía cada vez más compleja, cada vez lo entendían menos. Lo único que estaba claro era que los beneficios a ganar por parte de la gente inteligente, que hacía apuestas complicadas, superaban con creces todo lo que se pudiera ganar dando servicio a clientes o asignando capital a empresas productivas. Los clientes se hicieron extrañamente irrelevantes. Es extraño que la desconfianza hacia los vendedores por parte de los compradores en el mercado de bonos llegara a un punto en que los compradores fueran incapaces de ver un plan para enriquecerse con rapidez cuando un vendedor, Greg Lippmann, se lo ofreció. A finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, Salomon Brothers pasó varios años, grandes años, en los que 5 operadores vinculados a la empresa, los precursores intelectuales de Howie Hubler, generaron más que los beneficios anuales de la firma, lo cual equivale a decir que el resto de los aproximadamente 10,000 empleados de la entidad perdían dinero. En el momento en que Salomon Brothers demostró las potenciales ganancias que se podían obtener convirtiendo un banco de inversión en una empresa cotizada en bolsa y apalancando su balance general con riesgos exóticos, los fundamentos psicológicos de Wall Street se alteraron, pasando de la confianza a la fe ciega. Ningún banco de inversión propiedad de sus empleados se habría apalancado en una proporción de 35-1, ni habría comprado y conservado $50,000 millones en obligaciones de deuda colateralizada, entre suelo. Dudo que ninguna sociedad colectiva hubiera tratado de enredar a las agencias de calificación, o de meterse en la cama con usureros, o hasta de permitir que se vendieran obligaciones de deuda colateralizada entre suelo a sus clientes. La ganancia esperada a corto plazo no habría justificado la pérdida esperada a largo plazo. Ninguna sociedad colectiva, para el caso, me habría contratado a mí o a nadie remotamente parecido a mí. ¿Había siquiera alguna relación entre la capacidad para entrar y salir de Princeton y el talento para asumir riesgos financieros? La principal preocupación en la lista de Charlie Ledley, después de que Cornwall Capital hubiera hecho sus apuestas contra los préstamos basura, era que los que mandan pudieran intervenir en cualquier momento para impedir que los prestatarios de hipotecas basura estadounidenses individuales se arruinaran. Obviamente, los que mandan no hicieron tal cosa. En cambio, sí intervinieron para impedir la ruina de las grandes firmas de Wall Street, que se las habían ingeniado ellas solitas para ir a la quiebra, haciendo un montón de apuestas estúpidas sobre prestatarios subprime. Después de que Bear Stearns quebrara, el gobierno alentó a JP Morgan a comprarla, ofreciéndole un precio de saldo y garantizando los activos más precarios de la empresa. Se cubrió íntegramente a los bonistas de Bear Stearns, mientras que los accionistas perdieron la mayor parte de su dinero. Luego vino el desplome de las entidades patrocinadas por el Estado, Fannie Mae y Freddie Mac, ambas puntualmente nacionalizadas. Se reemplazó a sus directivos, se rebajó fuertemente el valor de sus acciones y se dejó intactos a los acreedores, aunque con algunas incertidumbres. Después vino Lehman Brothers, a la que solo se permitió declararse en quiebra, con lo que las cosas se hicieron aún más complicadas. Al principio, el Tesoro y la Reserva Federal afirmaron que habían permitido quebrar a Lehman para transmitir el mensaje de que no todas las firmas de Wall Street imprudentemente gestionadas iban a contar con la garantía del Estado. Pero luego, cuando se armó la gorda, el mercado se congeló y la gente empezó a decir que dejar quebrar a Lehman era una estupidez. Cambiaron de argumento y afirmaron que carecían de autoridad legal para rescatarla. Sin embargo, unos días más tarde quebró AIG, o trató de hacerlo, antes de que la Reserva Federal le hiciera un préstamo de $85,000 millones, pronto incrementados a $180,000 millones, para cubrir las pérdidas de sus apuestas sobre bonos hipotecarios basura. Esta vez el Tesoro cobró mucho por los préstamos y se quedó con la mayoría de las acciones. Después siguió Washington Mutual, que fue embargada por el Tesoro sin más contemplaciones, con lo que tanto sus acreedores como sus accionistas lo perdieron todo. Luego quebró Wachovia, y el Tesoro y la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, por sus siglas en inglés, alentaron a Citigroup a comprarla, de nuevo a precio de saldo y garantizando los activos malos. Las personas que estaban en situación de resolver la crisis financiera eran, obviamente, las mismas que habían sido incapaces de preverla. El actual secretario del Tesoro, Henry Paulson, el futuro secretario del Tesoro, Timothy Geithner, el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke,
el presidente de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, el presidente de Morgan Stanley, John Mack, el presidente de Citigroup, Vikram Pandit, etc. Unos cuantos presidentes de Wall Street habían sido despedidos por su papel en la catástrofe de las hipotecas basura, pero la mayoría conservaban sus empleos. Y ellos, entre todos, se convirtieron en personajes importantes, actuando a puerta cerrada para tratar de determinar qué hacer ahora. Les acompañaban unos cuantos funcionarios públicos, los mismos funcionarios públicos que antes deberían haber estado mucho mejor informados sobre lo que estaban haciendo las firmas de Wall Street cuando lo estaban haciendo. Todos ellos compartían una distinción. Habían demostrado ser mucho menos capaces de captar las verdades básicas que subyacían en el corazón del sistema financiero estadounidense que un gestor de cartera tuerto con el síndrome de Asperger. A finales de septiembre de 2008, el más alto funcionario financiero estadounidense, el secretario del Tesoro, Henry Paulson, persuadió al Congreso de que necesitaba $700 mil millones para comprar activos hipotecarios basura a los bancos. Así nació el TARP, siglas en inglés del Programa de Ayuda para Activos Problemáticos. Una vez conseguido el dinero, Paulson abandonó la estrategia prometida y en lugar de ello, se dedicó básicamente a regalar miles de millones de dólares a Citigroup, Morgan Stanley, Goldman Sachs y algunas otras seleccionadas de manera nada natural para la supervivencia. Así, por ejemplo, los $13 mil millones que AIG debía a Goldman Sachs como resultado de su apuesta sobre préstamos hipotecarios basura fueron pagados íntegramente por el gobierno estadounidense, a 100 centavos por dólar. Aquellas fantásticas limosnas, más la garantía pública implícita que las acompañaba, no solo evitaron la quiebra de firmas de Wall Street, sino que les ahorraron tener que reconocer las pérdidas producidas en sus carteras hipotecarias basura. Aún así, solo unas semanas después de recibir su primera inversión de $25 mil millones en dinero de los contribuyentes, Citigroup volvió a acudir de nuevo al Tesoro, confesando que, mira por dónde, los mercados seguían sin confiar en su supervivencia. Como respuesta, el 24 de noviembre, el Tesoro le concedió otros $20 mil millones del TARP y garantizó $306 mil millones de los activos de Citigroup. A cambio, el Tesoro no exigió una parte de los dividendos, ni cambios de dirección, ni para el caso nada en absoluto, excepto un puñado de opciones fuera de valor y acciones preferentes. La garantía de $306 mil millones, casi el 2% del Producto Nacional Bruto estadounidense y más o menos los presupuestos combinados de los departamentos de Agricultura, Educación, Energía, Seguridad Nacional, Vivienda y Desarrollo Urbano y Transporte, se presentó manifiestamente como un regalo. El Tesoro, de hecho, ni siquiera encontró la forma de explicar cuál era la crisis, sino únicamente que la medida se tomó en respuesta al descenso de las cotizaciones de Citigroup. Entonces ya estaba claro que $700 mil millones eran una suma insuficiente para lidiar con los activos problemáticos adquiridos durante los años anteriores por los operadores de bonos de Wall Street. Fue entonces cuando la Reserva Federal estadounidense dio el paso traumático y sin precedentes de comprar bonos hipotecarios basura malos directamente a los bancos. A principios de 2009, los riesgos y pérdidas asociados a un volumen de más de $1 billón en malas inversiones se transfirieron de las grandes firmas de Wall Street al contribuyente estadounidense. Henry Paulson y Timothy Geithner afirmaron ambos que el caos y el pánico causados por la quiebra de Lehman Brothers les habían demostrado que el sistema no podía tolerar la quiebra caótica de otra gran entidad financiera. Afirmaron asimismo, aunque solo al cabo de unos meses, que hasta entonces habían carecido de autoridad legal para ir liquidando paulatinamente entidades financieras gigantescas de una manera ordenada, es decir, para cerrar bancos en quiebra. Sin embargo, un año después habían hecho muy poco por adquirir dicha autoridad. Un hecho curioso, dado que obviamente no solía darles ningún miedo exigir más poder. Los acontecimientos producidos en Wall Street en 2008 no tardaron en ser redefinidos, por parte no solo de los líderes de Wall Street, sino también del Tesoro y la Reserva Federal estadounidenses, como una crisis de confianza, un sencillo pánico financiero tradicional, desencadenado por la quiebra de Lehman Brothers. En agosto de 2009, el presidente de Goldman Sachs, Gary Cohn, incluso afirmó públicamente que su entidad, de hecho, nunca había necesitado la ayuda del gobierno, puesto que había sido lo bastante fuerte como para resistir cualquier pánico temporal. Pero hay una diferencia entre un pánico financiero tradicional y lo que ocurrió en Wall Street en 2008. En un pánico tradicional, la percepción crea su propia realidad. Alguien grita ¡fuego! En un teatro abarrotado y los espectadores se atropellan unos a otros hasta morir en su desbandada hacia las salidas. En Wall Street, en 2008, la realidad acabó superando a las percepciones. Un teatro abarrotado se incendió con un montón de gente todavía en sus asientos. Todas las grandes firmas de Wall Street se hallaban o en quiebra o fatalmente entrelazadas con un sistema en quiebra. El problema no era que se hubiera permitido quebrar a Lehman Brothers. El problema era que antes se le hubiera permitido triunfar. Este nuevo régimen, dinero libre para los capitalistas, mercados libres para todos los demás, junto con la reescritura más o menos inmediata de la historia financiera, disgustó a toda clase de personas, pero pocos se mostraron tan entusiásticamente disgustados como Steve Eisman. Los financieros más poderosos y mejor pagados del mundo habían sido completamente desacreditados. Sin la intervención del Estado, todos y cada uno de ellos habrían perdido su empleo,
Y sin embargo, aquellos mismos financieros utilizaban al Estado para enriquecerse. Puedo entender por qué Goldman Sachs quería ser incluida en la conversación acerca de qué hacer con Wall Street, decía. Lo que no puedo entender es por qué alguien querría escucharles. En opinión de Eisman, la renuencia del gobierno estadounidense a permitir que quebraran los banqueros era menos una solución que un síntoma de un sistema financiero todavía profundamente disfuncional. El problema no era que los bancos fueran, por sí mismos, clave para el éxito de la economía estadounidense. El problema, estaba seguro, era que se hubiera comprado y vendido una cantidad de dólares gigantesca y desconocida en permutas de impago crediticio sobre cada uno de ellos. No hay límite al riesgo en el mercado, explicaba. Un banco con una capitalización de mercado de $1.000 millones podría tener permutas de impago crediticio pendientes de pago por valor de $1 billón. Nadie sabe cuántas hay, y nadie sabe dónde están. El fracaso de, pongamos por caso, Citigroup podría ser económicamente tolerable. Provocaría pérdidas a los accionistas, bonistas y empleados de Citigroup, pero todos conocerían las sumas de dinero implicadas. Sin embargo, la quiebra de Citigroup provocaría también el pago de una enorme apuesta de dimensiones desconocidas, de la gente que había vendido permutas de impago crediticio sobre Citigroup a la que las había comprado. Esa era otra consecuencia más de convertir las sociedades colectivas de Wall Street en empresas cotizadas en bolsa. Eso las convertía en objeto de especulación. Ya no era la relevancia social y económica de un banco la que lo hacía demasiado importante para quebrar, sino el número de apuestas colaterales que se habían hecho sobre él. En un momento dado, no pude por menos de preguntarle a John Goldfraund por su acto más trascendente y fatídico. Al examinar los escombros de la avalancha, la decisión de convertir la sociedad colectiva de Wall Street en una empresa cotizada en bolsa parecía algo así como la primera piedra que lo había iniciado todo en la cima de la colina. Sí, me explicó. Ellos, los jefes de las otras firmas de Wall Street, dijeron todos que era horrible eso de salir a bolsa y que cómo podía yo hacer tal cosa. Pero cuando la tentación creció, todos sucumbieron a ella. Sin embargo, él estaba de acuerdo. El principal efecto de convertir una sociedad colectiva en una sociedad anónima era transferir el riesgo financiero a los accionistas. Cuando las cosas van mal, es problema de ellos, me dijo, pero obviamente no solo de ellos. Cuando el banco de inversión de Wall Street se encontró lo bastante jorobado, sus riesgos se convirtieron en un problema del gobierno estadounidense. Es la política del laissez-faire hasta que estás cubierto de mierda, me dijo con una media risita. Él estaba fuera de la partida, ahora todo era culpa de algún otro. Me miró con curiosidad mientras yo garabateaba sus palabras. ¿Para qué es eso?, me preguntó. Le dije que pensaba que quizá valía la pena reexaminar el mundo que yo había descrito en el póker del mentiroso, ahora que estaba finalmente moribundo. Tal vez sacando una edición del 20º aniversario. Eso es repugnante, me contestó. Por difícil que le resultara a él disfrutar de mi compañía, más difícil era para mí no disfrutar de la suya. Él seguía siendo duro, directo y contundente como un carnicero. Había ayudado a crear un monstruo, pero todavía había mucho en él del viejo Wall Street, donde la gente decía cosas como, la palabra de un hombre es su vínculo. En aquel Wall Street, la gente no se iba de sus empresas y se dedicaba a causar problemas a sus antiguos jefes, escribiendo libros sobre ellos. No, me dijo. Creo que podemos estar de acuerdo en esto. Su jodido libro destruyó mi carrera y labró la suya. Y diciendo esto, el antiguo rey del viejo Wall Street levantó el plato que contenía su aperitivo y me preguntó amablemente, ¿le apetece un huevo a la diabla? Hasta aquel momento, yo no había prestado mucha atención a lo que él había comido. Ahora me di cuenta de que había pedido el mejor plato de la casa, aquella deliciosa y espumosa elaboración de una época pasada. ¿Quién se había inventado el huevo a la diabla? ¿Quién descubrió que un sencillo huevo podía hacerse tan complicado y a la vez tan apetitoso? Alargué el brazo y cogí uno, algo a cambio de nada, una fórmula que nunca pierde su encanto. Palabras finales. Al escribir este libro me tropecé, ya desde el primer momento y de manera recurrente, con una peculiar molestia. El material no me permitía hacer lo que lógicamente me gustaría hacer con él. Era como si me pidieran que jugara al baloncesto usando solo la mano derecha, o que escribiera un soneto usando solo rimas asonantes. Tardé un tiempo en entender el problema, ya que estaba acostumbrado a escribir historias que en el fondo eran cómicas. La historia de los inversores que ganaron fortunas con el desplome del sistema financiero estadounidense tenía muchas cosas graciosas, pero en el fondo era una tragedia. También era una historia seria, en el sentido de que había gente importante que consideraba que tenía que conocerla. En el momento en que se publicó, el libro me aportó otra nueva experiencia, el interés por parte de los políticos. A los pocos meses me pidieron que hablara ante una gran sala llena de congresistas republicanos y otra gran sala llena de congresistas demócratas. Media docena de senadores estadounidenses me telefonearon para charlar conmigo, y uno de ellos incluso trató de persuadirme para que declarara ante la subcomisión de la que formaba parte. Asimismo, los banqueros centrales de varios países extranjeros de cierta envergadura mostraron interés en el libro, y uno de ellos se puso en contacto conmigo para hablar de él. La Comisión de Investigación sobre la Crisis Financiera creada en el Congreso estadounidense para investigar las causas del desplome se convirtió en una especie de plaga en mi vida. La cuarta vez que me llamaron yo, estaba cerrando los ojos y pensando en Estados Unidos.
No es que su trabajo no sea importante, lo es en extremo. Es que yo no tenía nada que aportar a él fuera de las páginas de esta historia, y sin embargo, se negaban a creerme. Un libro que yo concebía principalmente como una historia real tan buena de por sí, que su autor solo podía empeorarla, se había convertido de algún modo en un documento programático sobre las raíces de la crisis financiera. La transformación era tan misteriosa como la conversión de la manzana de fruta prohibida en medicina cotidiana. Todavía me resulta desconcertante. La mayor parte de lo que aprendí sobre la crisis financiera lo supe por los personajes de mi libro. Sin embargo, mucha gente importante que lo leía sentía la necesidad de hablar conmigo en lugar de con esas personas que tenían un conocimiento de primera mano de los acontecimientos. Me convertí en algo que, por supuesto, no soy, una autoridad. Mi libro había pasado casualmente a llenar un vacío. El gobierno estadounidense al final se veía abocado a reformar Wall Street, o cuando menos a entenderlo. Pero Wall Street se había vuelto tan complicado que resultaba prácticamente imposible para un profano entenderlo sin ayuda. Después de una crisis financiera ordinaria, los líderes políticos normalmente acudían a la gente de Wall Street en la que confiaron en busca de asesoramiento e instrucción. Pero tras esta crisis financiera, no había nadie en Wall Street en quien pudieran confiar. La clase de personas que antaño habían formado la élite financiera estadounidense se habían desacreditado tanto que los senadores ya no creían que fueran capaces de proporcionar un asesoramiento honesto a su país en aquellos momentos de necesidad. De modo que los senadores empezaron a leer sobre el tema por su cuenta. Lo absurdo de la relación entre el autor y el gobierno finalmente se hizo evidente en la sexta llamada de la Comisión de Investigación sobre la crisis financiera. La hizo un hombre cuya tarea consistía en tomar declaración oficialmente a los testigos. Pronto quedó claro que él sabía más que yo sobre la crisis financiera estadounidense y que si nos obligaban a hacer un examen sobre el tema, él obtendría la puntuación más alta. Sin embargo, se mostró muy cortés al respecto y se limitó a plantear sus preguntas. Cuando llevábamos más o menos una hora de conversación, me preguntó con quién más había hablado en el gobierno estadounidense sobre la crisis financiera. Le recité de un tirón la larga lista de dignatarios con los que me había reunido en los últimos meses. ¿Y qué le dijeron? Me preguntó, más o menos, ya que lo reproduzco de memoria. ¿Qué me dijeron ellos a mí? Sí, cualquier idea sobre lo que pasó. Cualquier cosa que pudiera resultar perseguible. No, 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 le dije. No lo entiende. Ellos me llamaron a mí para preguntarme qué había pasado. Al oírme decir eso, él se echó a reír. El globo se deshinchó. La entrevista con la Comisión de Investigación sobre la Crisis Financiera había terminado. Desde entonces, no he vuelto a tener noticias de ellos. Paralelamente, en cambio, sí he tenido noticias de algunos otros. Uno de los problemas de los libros, desde el punto de vista de la gente a la que se retrata en ellos, es lo difícil que resulta presentar una queja formal al respecto. Aquí no hay cartas al director, al menos no de un modo que les permita llegar al público lector. Si existieran, este libro habría suscitado al menos 3 de ellas que merecerían ser publicadas. La primera vino del analista de Deutsche Bank, Jochen Schuh, que me escribió en inglés, para expresar su consternación ante la posibilidad de que quienes leyeran la descripción que Greg Lippmann hacía de él, ¿cómo puede mentir un tipo que no habla inglés?, pudieran terminar el libro creyendo que él no hablaba inglés en absoluto. La segunda vino del fundador de Gotham Partners, Joel Greenblatt, que creía que los lectores podían acabar pensando mal de él por el trato que había dado a Michael Burry, y quería que supieran que A. Él nunca quiso luchar contra Michael Burry. B. Él solo le pidió a Michael Burry que le devolviera su dinero porque sus propios inversores se lo estaban pidiendo a él y tenía que sacarlo de algún sitio. Y C. Burry no se comunicó de forma directa con él o con sus otros inversores. Los motivos de ellos se deducen fácilmente de la propia historia. La tercera carta vino de Ace Greenberg, el antiguo presidente de Bear Stearns, y lo que es más importante, antiguo agente de bolsa de Cornwall Capital, a quien a sus 83 años no le gustaba la idea de que sus antiguos clientes pensaran en él como una presencia remota, casi espectral. Puedo decirle que nunca se me ha criticado por el modo en que cuido, proveo y mimo a mis clientes, escribió. Espero que esa impresión negativa de mí se corrija en su próximo libro. No tengo intención de demandarle. Para añadir, en una postdata, mi libro sale el 1 de junio de 2010. Yo salgo bien.